Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien el micrófono? ¿Me pueden escribir en el chat a ver si se escucha todo correcto? A ver, a ver. Iván, Eduardo, Daniel, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola Emma, ¿qué tal? Perfecto, se escucha todo bien. Bueno, comienzo a compartir y largamos nomás. A ver, ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. Bien, arrancamos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. La idea de esta charla es justamente hablar un poco de unit test, de clean code y cómo aplicarlo en un proyecto de Java. Bueno, mi nombre es Lucas Moy, ya creo que todos los que están aquí me conocen del canal. La idea es hacerlo un poquito interactiva esta charla. Si llegan a tener dudas a lo largo de la clase, pueden escribirlo en el chat. Voy a ir tratando de verlo cada tanto y lo vamos a ir respondiendo durante el momento. Entonces, arrancamos. Eh, Como dijimos, vamos a hablar de Clean Code. Eh, ya Clean Code nos está diciendo un poco de qué trata, que traducido significa código limpio, porque en las últimas décadas ya no es suficiente programar y que las cosas funcionen, sino que es necesario tener un código que sea fácil de leer, ya que el 90% del tiempo que pasamos al frente de un ordenador programando no es escribiendo código, es leyendo el código que hicimos antes y también código de otras personas. Entonces es muy importante tener un código limpio, ordenado, fácil de entender, y no solamente para que todos los demás puedan leerlo, lo puedan interpretar, sino también para tratar de evitar la mayor cantidad de errores. Y todo lo que es Clean Code va muy de la mano con unit test. Unit test básicamente hace referencia a crear pruebas para todo el código que vamos programando. Traducido sería test unitarios, que a cada función que vamos a crear le vamos a programar una prueba. Van muy de la mano. Esta clase vamos a enfocarla más que nada a unit test y a TDD, que ahora en un momento vamos a ver de qué va. Y la próxima clase vamos a hablar más de Clean Code. Un segundo, que me escriban aquí en el chat. Perfecto. Bien, cualquier cosa, si hay algo que vaya mal, me escriben. Yo estoy aquí atento y lo voy a estar viendo. Ok. Arranquemos hablando un poquito de testing antes. Les soy 100% sincero. Si alguien de aquí de la audiencia alguna vez trabajó conmigo en algún trabajo, sabe que a mí no me gusta hacer testing. Es un mal hábito que tengo. Bueno, que tenía, porque a fuerza bruta tuve que aprender a hacer un buen testing. Y pasa que cualquier persona que haya programado durante varios años sabe que el testing es algo que sí o sí se tiene que hacer en un proyecto. Si no haces testing, vas a tener situaciones como que te llaman a las 3 de la mañana de que algo no está funcionando y la pasás bastante mal. Y al final no te queda otra. Uno termina aprendiendo sobre esto. Y está bueno ya del vamos, si están empezando a programar, aprender a programar con buenos hábitos. Y no como yo, que aprendí con malos hábitos. Yo tardé mucho en aplicar testing a lo largo de mi carrera. Y después te queda ese vicio que es difícil de corregir. Lo ideal es ya empezar a trabajar con buenas prácticas, con prácticas de clean code, de testing, de TDD, y vas a ir muchísimo más rápido en tu carrera. Me quería comentar rápido acerca de algunos errores en la historia por hacer un mal testing. A mí me encanta este caso del satélite que enviaron a Marte hace en el año 1990 aproximadamente, que se perdió el satélite y fue una pérdida de 125 millones de dólares. Y uno se pregunta, wow, ¿cuánto dinero? Eh, ¿Qué pudo haber causado que se pierda ese satélite y un proyecto tan grande? Y básicamente el problema que tuvo este satélite
es por haber hecho un mal testing. Totalmente viene de ahí. Este satélite tiene varios programas entre ellos, y estos programas se comunican entre sí. Ahora, ¿qué sucede? A la hora de medir distancias, había un programa que calculaba la distancia en kilómetros y otro programa calculaba la distancia en millas. Así de simple. Entonces, cuando se trataban de comunicar entre los dos programas, daban distancias que no eran reales y bueno, el satélite se terminó yendo para cualquier lado y se terminó perdiendo. Y es algo tan ridículo como haber hecho una simple prueba de ver de que, nada, de que estén utilizando las unidades de medidas correctas. Y ya que hablamos de testing, vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestro proyecto. Miren, yo aquí, en IntelliJ IDEA, a mí me gusta programar con IntelliJ, tengo un proyecto creado. Este proyecto no tiene absolutamente nada, está vacío, es súper simple. De todas formas, al finalizar este video, van a poder descargar estos proyectos. Los pueden encontrar dentro de mi GitHub, en github/lucasmoy-dev. A ver, entro aquí un segundo, así se los muestro. Si entran aquí al GitHub, van a repositorios, vamos a la parte de testing, y acá tienen Java con testing. Y acá van a poder descargar los proyectos que vamos a ver el día de hoy, y también otros más que están súper interesantes. Bien, en este proyecto limpio, vamos a hacer algo súper simple. Acá tenemos la clase main, que es por donde arrancamos, y voy a crear, a modo de ejemplo, una variable que se llame salario. Esta variable le voy a poner de valor 1000, por ejemplo, una persona que gane $1000 al mes. Hasta acá no hay absolutamente nada raro. Si nosotros queremos mostrar el valor de aquí, le ponemos un system out println, y acá ponemos salary. Si le damos, ay, acá me tapa justo, creo que justo esta barra me está tapando. Un segundo. Ahí está. Si le damos acá a play, bueno, vamos a ver simplemente acá el salario en consola. A ver un segundo que lo doy de vuelta. Ahí lo tenemos, vemos el número 1000. Ahora, ¿qué pasa? Acá nos está mostrando un número al estilo double. Nos pone 1000.0. Y esta no es la forma adecuada de mostrar dinero. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una función que nos permita formatear cualquier número con valores, con símbolos de dinero, ya sea dólares, euros, y que me ponga los decimales correctos. Ahora, ¿qué sucede? La idea no es tratar de programar eso. Ustedes seguramente están arrancando en este mundo de la programación o ya tienen su tiempo, y saben que se ponen y más o menos lo sacan. La idea no es esa, sino la idea es ver esto de buenas prácticas a la hora de desarrollar un proyecto. Y una de las que considero yo que si se tienen que quedar con alguna práctica de toda esta clase y de la próxima que vamos a ver, es principalmente el TDD. TDD significa Test Driven by Code. TDD. Me olvidé la palabra. Pero bueno, básicamente sería testing dirigido por el código, por el desarrollo, por el development. Ahí está, no me salía la palabra. ¿A qué se refiere esto? Lo que nosotros vamos a programar va a estar definido por el testing. Es poner el testing antes del desarrollo. Eso es algo muy básico, muy simple, pero que te cambia absolutamente toda la forma de programar y te evita miles y miles de errores. Parece una tontería, pero la forma de trabajar de esta manera es sumamente útil y por más simple que sea. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, lo que tenemos que hacer primero es crear un test unitario simulando qué es lo que nosotros queremos lograr con todo esto. Entonces,
Yo acá tengo una clase más. Tenemos una clase que se llama MoneyUtil, que no tiene absolutamente nada, está totalmente vacía. Y acá lo único que voy a crear va a ser una función del tipo estático, así, para formatear el dinero. Y esto lo voy a dejar así vacío, a modo de ejemplo. No estaría funcionando, pero esto va a recibir un número. Le voy a poner money, y ahí está. Entonces, esta función no está haciendo absolutamente nada. La idea es que lo programemos a todo esto aplicando TDD. Entonces, desde aquí, cuando nosotros creamos un proyecto, lo vamos a tener estructurado de esta forma. Vamos a tener, esto siempre pasa cuando creamos un proyecto. Tenemos la carpeta main y tenemos la carpeta test. Si es la primera vez que estás entrando en esta parte de testing, posiblemente no le haya dado mucha importancia a esta carpeta de test. Pero básicamente la idea es que aquí dentro vayamos a crear clases acorde a la estructura también de la carpeta main, pero agregándole la palabra test al final. Y es justamente indicando que vamos a testear esa clase. Por ejemplo, acá yo tengo la clase MoneyUtil, que es la que acabo de crear. Y acá tengo el mismo nombre de la clase, pero con la palabra test. Entonces lo que está diciendo esta clase es que vamos a hacer un test de esta clase. Súper básico. Si vamos a esta clase, está vacía. Se crea simplemente dándole clic derecho, New Class, y nada más. No tiene nada raro. Y aquí dentro vamos a crear el test. Una cosita que me faltó decir. Para poder utilizar SetUnit en su proyecto y aplicar test unitarios, en el POM XML del proyecto hay una dependencia que tenemos que agregar. Si bajamos, acá tenemos las dependencias y hay que agregar esta dependencia de aquí. ¿Ven? Esta de aquí. Que pone SetUnit y la versión. Si no lo quieren copiar, pueden ir tranquilamente a Google y escribimos Maven SetUnit dependencia. Siempre en inglés va a ser más fácil encontrar todo. Y acá abrimos el primer link. Y acá tenemos las versiones de SetUnit, de Maven. Elegimos cualquiera. Y ahí tenemos para copiar la dependencia. A ver, voy a ver un segundo el chat por si están escribiendo algo. En no usar SetUnit 5, SetUnit 4 es muy antiguo. Sí, totalmente. Habría que utilizar la última versión. Pero bueno, a modo de ejemplo, es más que nada como dar un primer pasito en el testing. Lo que veamos acá aplica tanto para SetUnit 5 como para el anterior. ¿Qué pasa cuando tenemos tiempos muy justos? ¿Se justifica saltarse implementar pruebas? Qué buena pregunta, Ángel. Me encanta. Y esto se le dice también, lo escuché una vez que alguien lo nombraba así, la cacería de brujas. Es un tema súper interesante, porque ¿qué sucede? Esto, haciendo un poco de apología a la cacería de brujas que sucedió hace cientos de años, es como tratar de, cuando hay un estado de emergencia, se suelen pasar los protocolos. Tendría que ser eso. La forma de trabajar es una, que es aplicar TDD, le ponen los tests, lo armas bien y va saliendo. Lo que sí suele llevar más tiempo, como acá indica Ángel. Pero cuando ocurre una emergencia, que estamos acotados de tiempo, que hay que sacar algo sí o sí, que el cliente te está presionando, uno entra en este estado de emergencia y se tiende a saltar los protocolos. Entonces, cuando uno se salta los protocolos, es cuando todo va mal. Lo ideal, en el mundo ideal, es respetar esos protocolos y la mayoría de los problemas, a la hora de tener tiempos muy justos, les aseguro que se soluciona hablando. Que el cliente pidió esto para mañana y no tenemos tiempo para hacer un buen testing.
hablas con el cliente, le decís, la verdad que necesitamos probarlo un poco más. Ah, ok, tenemos más días. Y listo. Esa es la manera en que la inmensa mayoría de estos problemas se solucionan. Y uno no saca código que no está bien probado eh, así a la urgencia. Muchas veces uno trata de acelerar las cosas y les digo que por experiencia, ya pasé muchas noches sin dormir, por experiencia, cuando uno hace eso, te termina sacando muchísimo más tiempo. Aparece un error y hay que hacer un deploy de vuelta y no se termina más. Bien, continuamos. Entonces, pueden usar la versión 5, no hay ningún problema. Para esta clase es indiferente. Vamos a crear ahora un test simple. Para crear un test, lo que tenemos que hacer es utilizar la notación test, esta de aquí. Si quieren, ahora en un momento les explico bien qué son las anotaciones, pero se pueden utilizar sin saber en profundidad cómo funcionan. Ahora vamos a crear una función que se llame ManyTest. Y acá adentro vamos a crear nuestro primer caso de prueba. Lo que vamos a ver es que esta función que creamos aquí funcione correctamente. Voy a poner moneyUtil.format y acá le vamos a pasar 1000, por ejemplo. Y esto lo vamos a guardar. Este format nos va a estar devolviendo un string. Lo voy a guardar como resultado de esta forma. Ok, ahí lo tenemos. Entonces lo que nosotros tenemos que verificar es que este resultado que nos devuelve sea el correcto. Así que ponemos assert equals, y acá ponemos, quiero que esto me devuelva $1000 y con 2 decimales, de esta forma. Y acá ponemos money, y ahí queda. Ah, perdón, acá ponemos resultado. Acá lo primero es el expected, lo que estamos esperando. Y el segundo es lo que nos está devolviendo. Si nosotros probamos esto, le damos a ejecutar, acá nos está fallando. ¿Ven? Nos dice, este test estaba esperando que devuelva este string, que son $1000, y sin embargo el actual está vacío. Que es lógico porque no programamos nada. Pero la idea del trabajo de TDD es esta. Avanzar con pasitos de Visual Edition, de hacer lo mínimo que necesita un test para que funcione, y una vez se programa primero el test tiene que fallar, como es este caso, y recién después se modifica esta función para que pase el test. Entonces, ¿cuál es el mínimo código que permitiría hacer que este test funcione? Tenemos que utilizar lo mínimo. Esa es como la regla de TDD. Y uno dice, a ver, lo mínimo, y sé que estaría mal hecho, sería que esto devuelva 1000, por ejemplo. Entonces sí, si hacemos eso, y lo ejecutamos, perdón, con .00, ahí está. Si hacemos esto, y lo ejecutamos, ahí fue correctamente el test. Sin embargo, obviamente este código está mal. Ahora parece muy obvio que está mal, pero esta forma de trabajo, en que primero hacemos un test y después lo completamos, a largo plazo no va a ser tan obvio como parece ahora. Entonces, si nosotros agregamos otro test, así simple, lo hago aquí rápido, en que en vez de 1000 ponemos, no sé, 2500, acá pongo 2500, ahí ya no va a ser tan simple. Ahí cuando lo corro, va a petar. Acá en España cuando hay un error se le dice petar. Me da mucha risa en las reuniones cuando decía, no, estoy teniendo un pet acá. Bueno, porque en Argentina significa otra cosa, si yo lo sé. Entonces, acá está dando un error, y ahora este test no está pasando, y tenemos que cubrir la funcionalidad de este test.
Y ahora sí, ¿cómo hacemos para que cubra 2500 y 1000? Bueno, y acá ya entramos en lo que sería la lógica del código. Entonces, para hacer eso, podríamos hacerlo de esta forma. Primero, podríamos ponerlo así, big decimal, redondeado. Vamos a poner el número. Esto lo tengo a mano acá anotado porque si no, no me iba a acordar cómo se hacía. Así no tardamos tanto en la clase. Pero voy a transformar el número, en money, a un big decimal. Big decimal básicamente hace referencia se utiliza mucho para las monedas, que es como un double, pero mucho más grande. Cosa de que el día de mañana, si estamos utilizando un número que sea, no sé, 4.000 millones o un número gigante, eh, lo podamos utilizar sin ningún problema. Si no se entendió bien esto, díganmelo en los comentarios y lo explico un poquito mejor. Tampoco quiero enredarme tanto. Pero si algo no se entiende, escríbanme en el chat, yo lo voy mirando acá conforme pueda y les voy respondiendo, ¿vale? Entonces, acá lo transformamos a un double más grande, sería un big decimal. Y le voy a poner para que permita dos decimales. Le ponemos set scale, acá le ponemos 2. Y acá tenemos que indicar cómo va a redondear esos dos decimales. Porque recuerden, antes el double, cuando hicimos un system of print, el double devolvía con un solo decimal. Entonces con esto va a mostrar dos decimales, los dos ceros. Entonces acá le voy a poner big decimal, punto. ¿Cómo queremos que redondee? Si queremos que redondee para arriba, para abajo, o bueno, al medio como debería ser. Un poquito más, lo redondeo. Ahí está. Esto me deja ver bien. Bien, entonces ahí tenemos el número con los decimales redondeados. A esto mejor le voy a dejar el nombre, bueno, sí está bien, redondeado. Y vamos a devolver el símbolo dólar más esto. No estoy seguro si anda esto. Vamos a ver, le voy a dar clic play al unit test directamente. A ver si ya funciona bien. Y perfecto. Ahí está funcionando excelente el código. Y acá muy posiblemente uno dice, ah, ya está. Este código quedó perfecto, me voy, total, ya me está devolviendo esto. Justamente esa es la idea del TDD, de no dejar un código a medias, esto está súper a medias, se pueden hacer un montón de cosas más, sino de ir perfeccionándolo en cada step que vayamos agregando. Entonces, el próximo test que podemos hacer, acá lo importante es preguntarnos, a ver, ¿qué sucede si le paso este número? ¿Qué me debería devolver? Y tratar de ser ingeniosos en eso. Así que, ¿qué sucede si le devolvemos un número negativo? ¿Cómo me lo debería devolver? Así que lo que vamos a hacer primero es armar el test para un número negativo. En el test ponemos public void negative money test. De esta forma. Bien, acá vamos a poner de ejemplo que llamamos moneyUtil, format, le voy a poner -1000. ¿Cuál debería ser el formato de este número? Bueno, hago un assert equals, y el formato debería ser primero el menos, después el símbolo de dólar, y después el 1000. De esta forma. ¿Ven? Siempre primero va el expected, lo que estamos esperando. Lo coma, y después acá ponemos no. Ok, así debería funcionar el código. Veamos si anda. Le doy play. Y no está funcionando. ¿Ven? Está dando un error. Si expando esto,
Acá me dice que se estaba esperando esto, y sin embargo, está recibiendo esto. Está poniendo el símbolo de dólar por delante del menos. Este proceso que estamos haciendo de que primero se hace el test y después el código, se va haciendo constantemente y cada vez se va mejorando el código hasta que, ¿cuándo se frena esto? Cuando digamos, a ver, ¿qué otra cosa, qué otro test podríamos hacer? Nos quedamos un rato pensando y no se nos ocurre nada, ahí significa que hicimos un buen TDD. Bien, entonces vamos a solucionar, modificar el código para que pueda cubrir esto. Entonces, volvemos aquí y lo que vamos a hacer es, podríamos hacer así. Si el número es negativo, de esta forma, ok. Entonces acá agregó un número negativo. Tendríamos que ver qué código podemos poner acá. Quizás podríamos crear un string acá que se llame símbolo. Acá le pongo el símbolo de dólar. Y acá en vez de devolver el dólar voy a devolver ese símbolo. Bien. En caso de que este número sea negativo, podría poner el símbolo igual menos el dólar. De esta forma. Creo que ahí está bien. A ver, probemos de vuelta el test. A ver si ahí funciona. Ah, me puso dos números negativos. Mira, me puso el menos, después el símbolo de dólar, y después el número 100 negativo. Entonces, en este caso, habría que hacer este número positivo, para que no me lo muestre acá con este menos. Así que acá, hacemos money, y lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, menos por menos es más. Vamos a ejecutar. Y ahí corrió perfectamente. Ya cuando vamos acumulando unit tests, lo ideal es ejecutar todos los tests cada tanto, porque puede ser que haciendo una modificación rompimos un test anterior. A ver si acá... Sí, les dejo el enlace de GitHub. Se los dejo por aquí en el chat. Ahí lo tienen en el chat. Perfecto. Bien, entonces ahora tenemos este test que está funcionando bien. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Eh, esto no es algo que leí en ningún lado, es algo que una vez pensé yo. Que vieron que acá vamos haciendo como test hasta llegar a la verdad, hasta llegar a la función más perfecta. Me hace acordar a mí mucho en filosofía el método socrático, que Sócrates, para llegar a la verdad, como estamos haciendo acá en los unit tests, era a partir de hacer preguntas. Iba una persona y le preguntaba, para ti, ¿qué es la valentía? Y le decía, la valentía es cuando estás en el ejército y le das siempre para adelante y nunca irse para atrás. Y entonces decía, ok, eso es el concepto. Y le refutaba el concepto con otra pregunta. Le decía, entonces ser valiente no es buscar al ejército, volver el ejército atrás para juntar fuerza y después venir más fuerte. Y no, bueno, eso también sería valentía. Y iba haciendo preguntas, 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 hasta que llegaba a la verdad absoluta. Esto del TDD me hace acordar mucho a esto mismo de Sócrates, porque nosotros vamos haciendo como preguntas, vamos haciendo unit test, y por cada test que hacemos, nos acercamos más a la verdad de cómo debería ser una función. Es más, yo no descarto que el día de mañana la programación vaya mucho más por hacer test, hacer unit test, y que después haya una inteligencia artificial que te genere el código automáticamente a partir de unit test. Pero bueno, esas son solamente ideas mías. Ok, entonces, ahora tenemos que hacer otro test. ¿Qué otro test se nos puede ocurrir? Si se les ocurre algún test, díganmelo por chat, que quizás haya alguno que no estoy viendo.
Pero por ahora, el que a mí se me ocurre es que quizás en vez de dólares podríamos utilizar euros. Entonces, podemos crear otro test. Y ponemos euro money test de esta forma. Y acá vamos a poner money igual a moneyutil.format 1000. Pero, bueno, en realidad deberíamos poner una sola cosa. Voy a poner 1000, pero con el símbolo de euros. No lo tengo en este teclado, así que voy a utilizar acá el de la libra de Inglaterra. En vez de euro, acá voy a poner pounds, que son las libras en inglés. Perfecto. ¿Qué pasa? Acá ya me está marcando un error porque no tenemos este parámetro. Si yo pongo el mouse encima, acá me lo va a autocompletar, le doy clic acá y me agrega automáticamente este parámetro. Le pongo refactor y ya está. Y es más, ya me lo acomodó en todos los demás tests. Si vamos a la función, ven lo que agregó es este parámetro. Aunque se ve horrible que me ponga esto como variable. Yo acá le voy a poner eh, símbolo. Ahora lo vamos a modificar. Por ahora lo dejo así nomás. Pero quiero primero terminar el test este que estamos armando. Bien, entonces, si utilizamos ese símbolo, hacemos un assert, set equals, y acá vamos a poner que estamos esperando este valor con ese símbolo. Perfecto. Si yo ejecuto este test, ¿qué sucede? Bien, ahí no está funcionando, ¿ven? Me está devolviendo con el símbolo de dólar. Voy a poner .00. Acá me pone como chat nuevos. ¿Qué dicen acá? Pasar un null. Ah, esa me gusta. Podríamos hacer un test en que pasemos un null, a ver qué sucede. Bueno, ahora después de este vamos a hacer el de pasar un null. Ok. Entonces, tenemos que modificar este código para que me permita utilizar el símbolo de libras. Así que este símbolo que le pasamos acá, en vez de declararlo acá, lo vamos a recibir de esta forma. Y ya. Lo que sí, yo cuando hice el refactor, me modificó acá los tests anteriores, poniéndoles a todos el símbolo de libra. Quizás podríamos borrar esto, porque nosotros no lo habíamos programado así. Y deberíamos hacer alguna función que nos permita utilizar especificando el símbolo y otra función sin especificar el símbolo. Miren, si vamos acá a ManageUtil, para hacer esto es súper simple. Duplicamos esta función, así, pero esta va a ser sin el símbolo. Y llamamos a la función esta de aquí abajo. Hacemos return format, le paso el dinero, y le paso el símbolo de dólar. Entonces, por defecto, si no especificamos un símbolo, vamos a usar el símbolo dólar. Ahí está. Entonces, ahí todos nuestros tests anteriores quedaron funcionando correctamente, pero este sí lo podemos especificar. A ver si funciona. Entonces, este test quedó andando bien. Vamos a probar todos los tests a ver qué tal van. Y todos los tests funcionaron correctamente. Excelente. Bien, entonces me habían dicho que podemos con un null también. Bueno, ahí lo vamos a hacer. ¿Me habían dicho algo más? Ah, ¿cómo podríamos probar un servicio web? Me preguntó Héctor. Bien, esa pregunta lo voy a dejar más para el final, que es diferente. Y del libro de Clean Code,
vamos a hablar más de Clean Code. En esta primera clase es más relacionado a Unit Tests y TDD, que va muy de la mano con Clean Code, pero vamos a entrar de llenos en Clean Code ya en la próxima clase, más que nada por el libro de Clean Code. De hecho, ahora hay un nuevo libro que se llama Clean Coder, que también está súper interesante. Bien, el point negativo nos faltaría como esta ahorita. Puede ser, pero pasa que en realidad la idea de cada vez que haces un test sea probar una sola cosa. Entonces nosotros ya probamos un test negativo con un número negativo. Y acá estamos probando con un símbolo diferente. Porque no deberíamos hacer un test en que se crucen estos dos, porque si no, deberíamos, siguiendo esa lógica, deberíamos hacer como una mezcla de todos los tests por cada cosita nueva que agreguemos. Justamente por eso. ¿Serviría hacer un test para un símbolo incorrecto, ni un dólar, ni un euro? Puede ser también, depende si queremos limitar la cantidad de símbolos. Digo, con la cantidad de monedas que hay hoy en día, porque tranquilamente podríamos estar hablando de Bitcoin, de BTC, o creo que hay como 3.000 monedas. Si limitamos eso, vamos, o al menos que carguemos todas las monedas que hay en el mundo. Pero lo veo muy difícil porque todos los días sale una nueva moneda. Primero que, bueno, que nuestro proyecto quede más especificado. Vamos con el de null, que ese sí está interesante. ¿Cómo hacemos un test de si le pasamos un null? Esto sería, primero, esto lo yo muchas veces cuando tengo que cambiar el nombre a algo y no lo tengo bien pensado, le suelo poner, no sé, 3x o aux, programo lo que tengo que hacer y después pienso mejor el nombre, así no me complico tanto. Entonces, acá le vamos a pasar, en el lugar de dinero, le voy a pasar null, de esta forma. No, perdón, en el símbolo le voy a pasar null. Así, le voy a pasar un símbolo null. Acá no me deja pasarle null porque estamos utilizando el double primitivo, de esta forma. Entonces esto no acepta null. Si pusiéramos double en mayúscula, ahí sí aceptaría null. Pero al tenerlo así, ya no hay posibilidad de que pasen este número vacío. Pero sí hay la posibilidad de que trate de pasar el símbolo null. En este caso, ¿qué sucede? Yo creo que si tratamos de hacer esto, lo que debería hacer es que nos devuelva un error. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es sacar en el test, le abrimos paréntesis y ponemos expected igual a illegal argument exception. Entonces acá le estamos diciendo que cuando se ejecute esta función, vamos a estar esperando esta excepción. ¿Se entiende? Que si no está esta excepción, significa que está mal el test. O sea, si nosotros ahora ejecutamos esto, le damos run, ¿ven? El test falló, pero acá si leemos el mensaje, dice que estaba esperando que aparezca esta excepción que nunca ocurrió. ¿Bien? A ver qué dice en el chat. El símbolo de dólar sigue hard codeado en la función. Si el símbolo cambia y el valor es negativo, falla. A ver, no lo terminé de entender del todo, pero hagamos la prueba. Termino antes de hacer este ejemplo y hacemos esto que dicen acá. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora, si nosotros le pasamos un símbolo null, debería dar una excepción. Entonces acá en ManyUtil podemos verificar. Una forma es poner, a ver un segundo, ahí. Si el símbolo es nulo, hay otra forma de escribir esto.
Yo ahora lo escribo así para que quede bien claro y no haya lugar a dudas. Vamos a lanzar una excepción. Le ponemos un illegal argument exception, de esta forma. Entonces, si probamos esto, a ver qué sucede. Ahora funcionó bien. También estaría bueno probar todos los tests, a ver de que no hayamos roto nada de algún test anterior. Bien, todo fue bien. Bien, ¿qué dicen acá? Una excepción es más pesada que simplemente validar si el símbolo es null. ¿Cuál es la ventaja de usar la excepción? ¿Te referís a que, a ver que no termino de entender, ¿te referís a que el objeto de excepción es pesado? Con lo de pesado, no, eso no termino de entender. Pero bueno, justamente acá lo que estamos haciendo es, verificamos que no pueda pasar un símbolo null. Si pasa un símbolo null, va a devolver una excepción. Y esto no debería ocurrir. O sea, ya cuando uno está usando esto, si lanzar una excepción consume muchos recursos que simplemente retornar un valor en sin símbolo. Claro, tenés razón, pero ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que pensar es cómo debería funcionar esto. O sea, sí, es más pesado, pero ¿qué pasa? Nunca se debería usar así. Entonces, no van a haber casos en que pase esto. Porque si el programador hace un format y le está pasando un objeto null y tenemos la excepción, justamente la idea es que haya un error, que rompa el programa y que nos diga que acá no hay un argumento que es incorrecto. ¿Se entiende? Eso sería premature optimization. Ok, pero acá decías retornar un valor sin símbolo. Claro, eso sería como tratar de hacer que funcione a partir de cualquier cosa. Que, a ver, es otra forma de encarar el proyecto. Esto también depende de cómo encares el proyecto. Tenés como la forma de tratar de hacer que funcione lo más posible pasándole cualquier tipo de valor y que siempre trate de retornar algo que sea más o menos funcional. Y otra forma es ser más estricto, ¿no? Que si hay una cosita que está mal, no, que no vaya, que está mal, que haya error y que, bueno, esto después quede en los logs y se pueda solucionar para que no haya errores. Bien, me habían dicho de que si pasamos, me pareció leer por acá, que si pasamos con Libra y con número negativo funcionaría mal. ¿Puede ser? Habíamos leído eso. El símbolo de dólar sigue hardcodeado en la función. Si el símbolo cambia y el valor es negativo, falla. Bien, vamos a probar. Entonces vamos a hacer otro test. Perdón, antes de hacer otro test. A este le dejé aux. Hay que ponerle un nombre un poquito mejor. Esto sería, por ejemplo, ya sé, not null exception manifest. Uy, escribí cualquier cosa. Not null exception manifest. Por ejemplo, que no pueda ser un valor null. Bueno, pero el símbolo. Entonces, si el símbolo, un número negativo, pero con libras. Lo voy a poner así. Y le ponemos menos. Entonces, esto me debería devolver un menos, libra, y así. Le vamos a dar play, a ver qué sucede. Mira, sí, se me había pasado, bueno, está bueno esto de tener audiencia que te vaya diciendo las cosas, si no, no me doy cuenta. Entonces sí, acá el dólar está hardcodeado cuando es número negativo. Perfecto. Entonces acá tenemos otro test. Vamos al money util. Y claro, es cierto, acá el dólar está hardcodeado cuando es negativo. Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Podemos borrar el dólar acá y concatenarlo. Creo que sería así. De esa forma creo que quedaría. Si le doy play, ahí funcionó correctamente.
Perfecto. Bien. ¿Qué otra prueba podríamos hacer de esto? ¿A alguien se le ocurre algo más? Yo creo que ya no se me ocurren muchas más pruebas. A ver, ¿qué dicen? Ok, bien. Creo que con esto, ahí recién, cuando ya nos ponemos a pensar, ¿qué otra prueba podremos hacer? Ah, eso, un valor decimal. Sí, nosotros hasta ahora probamos con todos con número cero. Podría estar devolviendo en vez de decimal un 00 y no nos daríamos cuenta. Entonces, hagamos otro test para probar un valor decimal. Números en notación científica. Esa no, no sabría cómo escribirlo, pero ahí se me complica un poco. Se me quema el coco. Entonces le vamos a poner acá 34. ¿Cómo era? 23, 34. Y le pongamos más decimales. ¿Qué pasa si le ponemos así? ¿Qué me debería devolver? Eh, Debería ser símbolo de dólar, 23, 35. Así, ¿no es cierto? Porque redondea para... bueno, redondea. A ver. Ahí anduvo. Bien, perfecto. Entonces ahí lo tenemos cubierto este test. Excelente. Ya con números científicos, con la notación científica, creo que ahí se va a hacer bastante complicado. Pero bueno, creo que se entendió, ¿no? El proceso de... Ah, acá dice un valor con 3 0 más decimales. Bueno, creo que te referís a esto, ¿no? Acá tenemos... Le puse varios decimales y acá lo redondeo. Es a eso, ¿no? O poner 3 ceros adelante. Esa parte no me quedó muy clara. Estamos. Bien, entonces acá cuando ya se nos ocurren más tests que podemos hacer, ahí ya tendríamos completo nuestro unit test. Ahora, eh, esta sería la forma de trabajo de TDD. Es mucho más que esto. Uno por ahí dice, ¿pero qué? ¿Tenemos que probar absolutamente todas las funciones de nuestro código? O sea, ¿tenemos que crear un test por cada clase que tengamos en el proyecto? Y la respuesta es no, no necesariamente. Esto, si quieren, lo podemos ver un poco más en profundidad la próxima clase porque no nos queda tanto tiempo. Pero se pueden probar, lo ideal es probar lo mínimo y necesario, no hacer test redundantes. Entonces, si nosotros estamos probando, supongamos que ManyUtil está llamando a muchas más clases, tiene una clase Many por detrás y otras clases, nosotros no tenemos que probar cada una de esas clases. Con tal de que nosotros hagamos un buen test de esta clase, ya por defecto, por efecto colateral, va a estar cubriendo el resto de las clases. Entonces ahí no habría ningún problema. Ok, de todo este tema de TDD, ¿les surgen dudas? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que por ahí es difícil? Obviamente nosotros arrancamos súper básico con poniéndole el número 1000 como para arrancar. Esto más que nada es como para que vean bien cómo es la dinámica, pero uno cuando ya tiene mucha experiencia con esto, puede ir un poco más rápido, no necesariamente ir haciendo al principio todas estas pruebas, pero lo ideal es tratar de mantener esto. Más arriba me habían preguntado de cómo se hace para testear una API. Y bueno, justamente para testear una API va muy de la mano con esto. Existen varios tipos de test. Este que estamos viendo ahora se llama unit test, ¿no? Pero también tenemos los mock test, los integration test, tenemos también mutation test. Estos están súper interesantes, ahora en un ratito les voy a contar un poco más. Pero básicamente
los unit tests sirven para probar una funcionalidad concreta del proyecto. Nosotros cuando tenemos que probar una API, lo ideal es utilizar integration test. Que con integration test, ¿a qué me refiero? A hacer un test que ejecute una request a la API real, o sea, no va a ser simulada, y que eso devuelva resultados. Cuando hacemos un integration test, tenemos que tener cuidado de no estar afectando cosas de la base de datos. Por ejemplo, si hago un integration test que sea de la API de crear usuarios, entonces hago un test de que creo un nuevo usuario, llama la API y me crea un nuevo usuario. El problema de eso es que los tests justamente los creamos para ejecutarlos antes de hacer un deploy en producción de cada proyecto. Entonces, a la hora de hacer un deploy, todos los tests se van a ejecutar para ver de que esté todo correctamente. Perdón, no a la hora de hacer un deploy, sino a la hora de crear una nueva versión. Y no estaría bueno que cada vez que creemos una nueva versión va a estar creando un nuevo usuario a la hora de ejecutar el test. Entonces, hay que buscarle la vuelta para que, bueno, si creas un test de usuario, de que crea un nuevo usuario, que a la vez hace un test de eliminación y que elimine ese usuario y que al final te quede la base de datos limpia. O también podés utilizar mock test, que los mock test simulan la creación de una base de datos y ahí dentro simula todos los llamados. Pero acá estamos siendo como más a detalle y es más para un curso completo de testing. Son demasiadas las cosas que hay para ver. Acá solamente estamos viendo una pequeña cosita. Claro, testing pyramid también, totalmente. Pero algo que les quiero contar es acerca de esto que hablé recién, de mutation test. Que esta es algo que no conoce mucha gente, pero está súper interesante. ¿A qué hace referencia? Miren, hay un plugin que está buenísimo de IntelliJ, que si lo buscan, vamos acá a Preference, acá a Plugins, y es este de aquí, yo ya lo tengo instalado, se llama Pit Mutation Testing, ¿no es cierto? Que la idea de esto es tratar de hacer pequeñas modificaciones en tu código y ver si tus tests fallan. Ya que si hay alguno de tus tests que no fallan, con modificaciones en el código, significa que tu testing no está bien hecho. Les doy un ejemplo, para que esto sea manual y se entienda. Si yo voy a la clase ManyUtil y modifico algo de este código, un test debería fallar. Entonces, si yo agarro y, no sé, toco acá y pongo una letra, si yo hice un buen testing, acá debería fallar. Entonces, le doy play y vemos qué sucede. Bien, y acá hay dos tests que me fallan. Perfecto. Entonces significa que estamos haciendo un buen testing. Entonces, si nosotros modificamos alguna otra cosita, no sé, borro esto, o acá le hago un -2, o no sé, voy modificando distintas cositas de acá del código. Esta de aquí no se ve bien, pero un segundo. Acá, si en vez de round half up, de redondeo le pongo un down, acá también me debería fallar algún test. Miren, le doy play. ¿Ven? Y ahí me falló el test de decimal. Entonces, la idea de testing por mutuación es esto, de hacer pequeñas modificaciones al código que querés probar y ver de que haya un test que falle de acuerdo a esa modificación que estás haciendo. Y si hiciste una modificación y tus tests fueron bien, significa que lo tenés mal. Y justamente este plugin que instalé nos hace esto de forma automática. Yo si le doy clic derecho aquí, y a ver por dónde lo tengo. A ver, un segundo que no lo estoy viendo.
Acá está, ptest, ¿ven? Este plugin nos va a ejecutar todos los tests, pero haciendo esto de las mutaciones automáticamente. Si yo le doy clic aquí, bien, a ver, un segundo que creo que me dio un error en la configuración de ptest. Esperen, vamos a hacerlo directamente con la clase, más simple. Acá, solamente de esta clase. No mutation found. This probably means there is an issue with either supplier class path or filters. Bien, seguramente debe haber alguna cosita que tengo que modificar en alguna de estas clases, pero no me quiero complicar mucho con esto. Pero básicamente cuando ejecutamos esto, ustedes lo pueden probar también en su proyecto, cuando ejecutamos esto, te va a decir qué líneas del código no probaste bien. Es bastante parecido a lo que sucede en Sonar. Sonar es otra herramienta que nos dice qué tan bien probado está nuestro código y nos indica qué líneas no están bien probadas. A ver, ¿qué dicen en el chat? En los tests se pueden hacer ejecuciones antes de cada test, antes de todos los tests y después. Si se va a crear data, se puede usar el después del test para devolver toda la información al estado original después de la ejecución. Totalmente. Exactamente. Nosotros, cuando estamos haciendo test, podemos utilizar otra notación que se llama before, que en este ejemplo simple no lo vimos, pero esta podría ser un test que se ejecute antes de todos los tests. También podremos usar, creo que se llama after, y esta función se va a ejecutar después de cada uno de estos tests. Solamente que este ejemplo fue bastante simple y no nos hacía falta utilizar esto de acá. ¿Qué más? Este es el equivalente a RustWatch, especialmente útil si haces TDD para ejecutar tus tests cada vez que hay cambios en el código. Ah, mira, no conocía RustWatch. Interesante, me lo voy a buscar después. Perfecto. Bien, y hasta acá la clase de hoy. Ya en la próxima clase vamos a hablar muchísimo más en profundidad en Clean Code, de buenas prácticas de código y cómo evitar code sniff, se le dice, cuando hay cosas que no son del todo correctas.